Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a explicar el pasado simple. El pasado simple se define como aquellas acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Básicamente es una forma de pasado, de decir que algo ya sucedió. Lo que hace tan famoso al pasado simple son los verbos. En este caso tenemos dos, los regulares y los irregulares. Los verbos regulares son aquellos que nos van a ayudar muchísimo, porque ya existen reglas definidas para armarlos. En cambio, los irregulares son los que cambian totalmente. Pero no se preocupen, porque también existen formas de aprenderse los verbos irregulares, con pequeños trucos que yo he aprendido. Otro punto muy importante para distinguir al pasado simple es de que siempre utiliza un punto en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nos vamos a encontrar cuándo fue realizada la acción. Si fue ayer, si fue el año anterior, si fue la semana pasada. Nos está dando a entender cuándo pasó la acción. Otra cosa que igual vamos a notar en las oraciones del pasado simple son los indicadores de frecuencia. Con esto quiero decir que vamos a saber cuántas veces o qué tan rutinario hacemos una acción. Esto lo vimos anteriormente en el presente simple, pero también lo podemos ligar al pasado simple. Un ejemplo muy claro de un indicador de frecuencia es todos los días. Este lo podríamos ocupar en una oración muy simple. Todos los días esta semana yo jugué fútbol. Dicho todo esto, espero que les haya quedado un poquito más claro de qué es el pasado simple. A continuación vamos a ver los verbos regulares, siendo más específicos las reglas gramaticales, que son las que nos van a ayudar a construir nuestros verbos y poderlos usar en forma de pasado. Para iniciar con nuestra clase del día de hoy, vamos a ver las reglas gramaticales de los verbos regulares. La regla principal nos dice que a un conjunto de verbos determinado le vamos a agregar la palabra ed. Con esto vamos a poder expresar nuestro verbo en pasado. Aquí tenemos un claro ejemplo. Vale, no se me confundan. Este verbo que es want está en presente y este verbo que es wanted está en pasado. Este verbo significa querer y en pasado sería quise. Para dejar muy en claro, muchas veces para no decir pasado simple solamente decimos pasado. Es más corto y un poco más fácil de entender. Ahora observen esta lista de verbos que tenemos aquí. Nuestro segundo ejemplo es learn y su forma en pasado sería learned. Solamente le estamos agregando ed al verbo, como ustedes se pueden dar cuenta. Este verbo significa aprender. Nuestro tercer verbo es stay y en pasado sería stayed. Su significado en español es permanecer o quedarse. Nuestro siguiente verbo es walk, que es caminar, y en pasado sería walked. Por último tenemos el verbo show, que es mostrar, y en pasado sería showed. Existen muchos verbos más a los cuales les vamos a agregar la palabra ed. Esto solamente es un pequeño ejemplo. Una clave para identificar a los verbos a los cuales le añadimos ed es la siguiente. Si se pueden dar cuenta, todos los verbos que están aquí, ninguno termina con e o ninguno termina con ed. Si terminara con e, no le podríamos agregar ed. Quedaría así. Esto está mal, así que descártenlo. O si un verbo terminara con ed, no le podemos volver a agregar ed. Eso también descártenlo. Yo les recomiendo que ustedes observen muy bien los verbos. En este caso, want, que termina con nt, sí se le puede agregar ed. Learn termina con rn, igual se le puede agregar ed. Lo mismo con este que termina con y, también se le puede agregar ed.
Este también que está aquí, que termina con LK, se le puede agregar ed. A show también se le puede agregar ed. Vayan tratando de memorizar los verbos que terminan con ed para que las siguientes reglas sean súper sencillas. Pero no se preocupen, porque conforme vayamos viendo las reglas, ustedes van a entender a qué se le agrega ed y a qué no. Esto hablando claro de verbos regulares. Nuestra siguiente regla gramatical realmente es muy sencilla. Nos dice que a cualquier verbo que termine con e se le va a agregar de. El primer ejemplo, change, que es cambio, pasaría a changed. Nuestro segundo ejemplo es believe, que pasaría a believed. Solamente le estamos agregando de. Así que cuando ustedes vean en su examen un verbo que termine en e, agréguenle inmediatamente de. Fácil y sencillo. Pero por amor al Señor, nunca le vayan a agregar ed. O vayan a hacer sus combinaciones como está aquí. Esto está mal. Que el primer verbo change le quieran agregar ed. No, por favor, que está súper mal. Nuestra tercera regla igual está muy fácil, solamente tienen que poner mucha atención. Esta nos dice que cuando termine en una vocal corta y en una consonante, con la excepción de y o w, queriendo decir que estas no las tomemos en cuenta, vamos a duplicar la consonante final y posteriormente le vamos a agregar ed. Un ejemplo muy claro de esto es con el verbo stop. Aquí tenemos la O, que es la vocal, y la P, que es la consonante. ¿Vale? Entonces le vamos a duplicar la P y le vamos a agregar ed para que quede como stop. Fíjense muy bien. No le vayan a agregar a esto, a stop, solamente la ed sin duplicarla, porque en su examen se la van a poner mal. Recuerden, stop, duplican la p, le agregamos ed. Stopped. Nuestra cuarta regla nos dice que cuando un verbo termine en una consonante y en una y, se cambia la y por i latina. En este caso, tenemos el primer ejemplo. Study pasaría a studied. El verbo try, que es intentar, pasaría a tried. Como se pueden dar cuenta, cambiamos la y por la i e inmediatamente le agregamos ed. No se les vaya a ocurrir, por favor, dejar así el verbo y agregarle solamente ed. Recuerden seguir siempre sus reglas gramaticales. Nuestra siguiente regla o excepción es con el verbo de una sola sílaba, con dos vocales, y no duplica la consonante. ¿Ok? Como en este caso, stop. El verbo cook, que es cocinar, en pasado sería cooked. Como se pueden dar cuenta, no estamos repitiendo la K, porque si la repetimos estaríamos mal en la gramática. Como este verbo tiene dos vocales juntas, solamente le agregamos ed y ya quedaría su forma correcta. Por último tenemos a los verbos irregulares, que son los que cambian en su totalidad. Este tipo de verbos es el dolor de cabeza de cualquier persona que está aprendiendo el pasado simple, ya que no hay como un orden de cómo conjugarlos. Yo les recomendaría que se pusieran a practicar haciendo oraciones para que se vayan relacionando con los verbos. De igual manera, en internet existen muchísimas tablas de verbos irregulares. En este caso yo les traigo 3 ejemplos. Estos son los más elementales. Be, que es el verbo ser o estar, cambia a was o were. Que esto se ocupa dependiendo del pronombre personal que estemos ocupando. Yo tengo un video de este en mi canal.
Esto que están viendo aquí yo lo separé en otro video para que lo pudieran entender mejor. Si gustan se los puedo dejar aquí abajo en la caja de descripción para que le echen un vistazo. Continuemos con los demás verbos. El presente del verbo hacer es do y en pasado sería did. El presente del verbo tener es have y el pasado sería had. Si no les quedó muy claro el tema de verbos irregulares, no se preocupen. Adelante vamos a practicar y vamos a conocer nuevos verbos. Vamos a hacer un breve repaso. Nuestra primera regla es agregar ed a un conjunto de verbos. Nuestra segunda regla es agregar de a los verbos que terminen en e. Nuestra tercera regla nos dice que cuando un verbo termina en una consonante y en una vocal corta, vamos a duplicar la consonante. En este caso sería la P, sin tomar en cuenta la Y o la W. Posteriormente agregando ed. Cuarta regla nos dice que cuando el verbo termine en Y, se le va a cambiar por I latina y posteriormente le vamos a agregar ed. Por último tenemos una excepción, que cuando el verbo tenga dos vocales juntas no vamos a duplicar la consonante, solamente le vamos a agregar ed. Y por último los verbos irregulares, que son los que cambian en su totalidad. Ahora sí, estamos listos para practicar con ejercicios. Tenemos tres formas esenciales para hacer oraciones, las cuales son afirmativa, negativa e interrogativa. Ahorita vamos a ver la estructura de la forma afirmativa, que es esta que ustedes están viendo aquí. Primero nos dice que siempre va a ir un sujeto. ¿Y qué es un sujeto? Un sujeto es un nombre de una persona, un animal, una ciudad, un país, etc. Después tenemos un verbo en pasado. Esto siguiendo las reglas que vimos anteriormente. Y después el complemento. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. En el primer ejemplo se pueden dar cuenta que nuestro sujeto sería José María. El verbo en pasado sería worked y nuestro complemento sería yesterday. A un lado aquí les puse cuál es la regla gramatical del verbo work, que solamente sería agregar ed. ¿Cómo podemos identificar el pasado simple en esta oración? Muy fácil. Un punto específico es yesterday. Si se acuerdan, en la introducción al pasado simple les dije que por lo regular ocupamos puntos específicos en el tiempo y aquí tenemos uno. Además de ver que nuestro verbo está en pasado. Nuestro segundo ejemplo dice: Drake wanted to go to the museum. Nuestro sujeto sería Drake, el verbo en pasado sería wanted y el complemento sería to go to the museum. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Si se dan cuenta tenemos dos verbos, wanted y go. Uno está queriendo decir que quiso ir al museo. Muchas veces he visto errores de que ponen los dos verbos en pasado juntos y no. Por lo regular siempre vamos a poner el primer verbo en pasado. Sí puede existir dos verbos en pasado en la misma oración, pero por lo regular se separan. Aquí estamos queriendo decir que Drake quiso ir al museo. El verbo en presente simple sería want y en pasado sería wanted. Nuestro tercer ejemplo está un poquito más largo, pero es exactamente el mismo procedimiento. Como sujeto tenemos la ventana. El verbo en pasado es broke.
Este verbo es irregular, lo que quiere decir que cambia en su totalidad, porque su forma en presente es break y en forma de pasado sería broke. Así que no le vayan a agregar aquí ed, recuerden que es irregular, cambia en su totalidad. Y por último tenemos el complemento. And now there's glass all over the floor. Vamos a repetir toda la oración. The window broke and now there's glass all over the floor. Nuestro siguiente ejemplo es They beat the challengers. Nuestro sujeto sería they. El verbo en pasado sería beat y el complemento sería the challengers. Aquí hay algo muy curioso. Si ustedes se pueden dar cuenta, el verbo en presente de vencer es beat y en pasado sería igual beat. Aquí hay una excepción si lo gustan ver de esa manera. Este verbo en presente y en pasado no cambia. Muchas veces me preguntan, ¿y eso sí puede pasar? Claro, claro que puede pasar. Vamos a hacer otro ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo dice, The dog, que es el sujeto, beat, que es el verbo en pasado, the cat's tail, que es el complemento. El perro mordió la cola del gato. Como se pueden dar cuenta, hay una diferencia, no le agregamos ed o de. Lo único que hay que tomar en cuenta es que este verbo sería irregular, o sea que cambia en su totalidad. Si se dan cuenta, estamos viendo muchos ejemplos con verbos irregulares, porque considero que es el dolor de cabeza de muchísimos estudiantes, aprendérselos. Ya que en los verbos regulares solamente tenemos que seguir las reglas gramaticales correspondientes. Agregar de, agregar ed, como aquí ustedes ven, estos son un poquito más sencillos, ¿no? Nuestro siguiente ejemplo dice, The doctor, que es el sujeto, forbade, que es el verbo en pasado, to you eat pizza, que es el complemento. La oración completa diría, The doctor forbade to you eat pizza. El verbo forbade en presente sería forbade y en pasado sería forbade, con lo que comprobaríamos que se trata de un verbo irregular. Nuestro siguiente ejemplo dice, She kissed a frog. She sería el verbo, kissed sería el verbo en pasado y a frog sería el complemento. El presente simple de kissed sería kiss y solamente le tenemos que agregar ed, siendo esta nuestra primera regla que vimos anteriormente. Nuestra siguiente oración dice, I believed in my heart. El presente de believed es believe. Como pueden observar, solamente le tenemos que agregar de. Vamos a hacer un repaso de los verbos que ya vimos. Worked, trabajé. Wanted, quise. Broke, romper. Beat, desafiar, o también en algún otro contexto puede dar a entender como batir. Bite, mordió. Forbade, prohibió. Kissed, besó. Believed, creyó. Ahora vamos a conocer la siguiente estructura. La forma negativa se utiliza para negar cosas. Su estructura se basa en el sujeto más did not
o didn't más el verbo en forma simple más el complemento. Como pueden observar, la diferencia de la forma afirmativa y negativa son dos. Una es de que vamos a ocupar un auxiliar. El auxiliar en este caso es didn't o did not. Y el verbo va a estar en forma simple, va a estar en presente. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si yo lo que quiero es hacer mi oración en pasado simple? Muy fácil, siempre que estemos ocupando un auxiliar, el verbo va a quedar en su forma simple, va a quedar en presente. Debido a que el auxiliar ayuda, por así decirlo, a que el verbo se convierte en pasado automáticamente, sin agregar ninguna regla. Así que mis queridos amigos, la forma negativa y la interrogativa se caracteriza por usar el auxiliar did. Estas dos formas son amadas por todos. ¿Por qué? Porque al utilizar el auxiliar ya no nos vamos a calentar la cabeza en usar una de estas reglas. En que si agrégale ed, en que si agrégale ed, en que si checas si el verbo es irregular. No, aquí eso se termina. Así que muchísimas gracias al idioma inglés porque en este caso nos facilitó muchísimo la vida en la forma negativa e interrogativa. Porque el verbo, por así decirlo, va a quedar en presente, no le vamos a mover nada ni le vamos a cambiar nada. Así que comencemos con el primer ejemplo. Primero colocamos el sujeto, José María, más el auxiliar, que en este caso es did not, que se utiliza para negar la acción, más el verbo en forma simple, en este caso work, más el complemento, que es yesterday. Otra forma también de hacer la oración es con la contracción, quedando José María didn't work yesterday. Si se dan cuenta, aquí no estamos ocupando ninguna regla gramatical, como en el caso de la oración afirmativa que le agregamos ed. En este caso el verbo queda en forma simple porque ya estamos ocupando el auxiliar did. Hay un error que comúnmente cometemos, que es poner José María didn't work yesterday, agregándole la e. Esto está mal. Quédense con la primera oración y con la segunda. Esto de aquí está mal. Y ustedes pueden armar cualquier oración teniendo el verbo en presente. Solamente le tienen que colocar el did not o didn't. Vamos a ver más ejemplos. Nuestra primera oración queda así. She, el sujeto, más didn't, también puede ser did not, más el verbo en forma simple, en presente. En este caso have, más el complemento, que es time. ¿Qué quiere decir? She didn't have time. Ella no tuvo tiempo. Nuestra siguiente oración. He didn't close the door. Él no cerró la puerta. They didn't come to my party. Ellos no vinieron a mi fiesta. Pedro didn't study, so he didn't pass the test. En esta oración, como se pueden dar cuenta, existe un nexo, la cual las une. En este caso es el so. Y es un ejemplo muy claro en el cual podemos ver dos oraciones unidas. Como estamos diciendo que la persona hizo dos acciones en el pasado, por supuesto que tienen que haber dos auxiliares y los dos verbos correspondientes en su forma normal, en su forma simple. La última oración quedaría: My pet didn't sleep well last night. Vamos a hacer un repaso de todas las oraciones. José María did not work yesterday. José María didn't work yesterday. José María no trabajó ayer. She didn't have time. Ella no tuvo tiempo. He didn't close the door. Él no cerró la puerta. They didn't come to my party.
Ellos no vinieron a mi fiesta. Pedro didn't study, so he didn't pass the test. Pedro no estudió, así que él no pasó el examen. My pet didn't sleep well last night. Mi mascota no durmió bien la noche anterior. Espero que les haya quedado muy claro la forma negativa, ya que en esta solamente tenemos que usar un auxiliar y el verbo en su forma simple, así que de negativo no tiene nada. Y recuerden que las reglas que hemos visto de agregar ed, de o ver si es verbo irregular solamente van a aplicar para afirmativas. Vamos con la siguiente estructura. La forma interrogativa también es muy sencilla por el hecho de que no utilizamos las reglas de agregar de, ed o ver si es un verbo irregular, porque también aquí tenemos este maravilloso auxiliar llamado did que nos ayuda a no ocupar las reglas. La estructura de una forma interrogativa es la siguiente. Se coloca primero el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo en forma simple, más el complemento, y no olvidar el signo de interrogación. Esta forma se utiliza para preguntar si tú realizaste una acción, si tú hiciste algo. Vamos a ver el primer ejemplo para que quede mucho más claro. Primero bajamos el auxiliar más el sujeto más el verbo en forma simple o en presente simple y más nuestro complemento. Nuestra oración dice: Did José María work yesterday? ¿José María trabajó ayer? Y aquí existen varias formas de contestar la pregunta. Yo les voy a poner la más formal, la que regularmente se tiene que ocupar. Podemos contestar la pregunta como yes, he did o no, he didn't. Él sí trabajó, no, él no trabajó. Recuerden, vamos a hacer un breve repaso de clases pasadas. Aquí siempre le vamos a poner el yes seguido de una coma y el pronombre personal al cual nos estemos refiriendo. En este caso José María es nombre de hombre, le voy a poner he. Y seguido del auxiliar que vamos a estar ocupando, en este caso did. Did ya engloba toda la oración que está aquí. Entre otras palabras, reemplaza el work yesterday. Sí, él trabajó. Ahora, si queremos contestar que él no trabajó, vamos a poner no, coma, el pronombre personal. O también podemos poner el nombre, no José María o no he didn't. En este caso, como estamos ocupando el no, el auxiliar tiene que ser negativo. Es como una relación. Yes, did es positivo, no, didn't es negativo. Esto es lo que les comentaba. No José María didn't. O también yes, José María did. Pueden poner tanto un pronombre personal para ahorrar espacio y tiempo o el nombre completo si ustedes gustan, está correcto. Nuestro siguiente ejemplo nos dice: Did they arrive on time? ¿Ellos llegaron a tiempo? Y podemos contestar: Yes, they did. No, they didn't. Recuerden, nuestro did, según nuestra fórmula, más el sujeto, más el verbo en su forma simple, más el complemento. Y para responder yes, pronombre personal, más el auxiliar. O no, más pronombre personal, más el auxiliar en negativo. En la siguiente pregunta decidí poner una WA question, que son where, who, what, why, entre otras. Cuando estemos utilizando una de ellas, no podemos contestar cerrado, no podemos contestar con sí o con no. Esta es una pregunta totalmente abierta, en la cual tenemos que expresar algo, tenemos que responder con algo.
Si no lo han visto, no se preocupen. Si gustan que yo haga un video de esto muy detallado, lo puedo hacer y ya se lo subo con mucho gusto. Díganme en los comentarios. Por lo regular lo ven dependiendo del programa que estén llevando. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Aquí dice, What did you say? ¿Qué dijiste? Como pueden observar, la forma de la estructura es exactamente la misma. Lo único que le agregaron el what. También puede ocupar cualquiera de estas que está aquí. ¿Ok? What, did, sujeto, el verbo en su forma simple y si existe un complemento. En este caso no hay. La respuesta tiene que ser abierta. Una respuesta podría ser I didn't say anything. Yo no dije nada. O también podemos contestar de otra manera. Ese es solamente un ejemplo ocupando la forma negativa. Pero si yo quiero contestar afirmativamente puedo decir I said something. Aquí ustedes pueden tener la siguiente duda. ¿Pero por qué aquí cambiaste el verbo? ¿Por qué no le pusiste say? Recuerden que cuando estén ocupando o quieran hacer una oración afirmativa en pasado simple, tienen que ocupar una regla, ya sea que el verbo sea irregular, que quiere decir que cambie en su totalidad, o que tenga reglas gramaticales, como por ejemplo agregarle de, agregarle ed y así sucesivamente. En este caso, el verbo said es un verbo irregular, quiere decir que cambia en su totalidad. En presente es say y en pasado simple sería said. Ok, prácticamente aquí tenemos un ejemplo de cada una, de la interrogativa, de la negativa y de la afirmativa. Dense cuenta cómo van cambiando según sea el caso, según sea lo que estamos buscando hacer, si es afirmativa, negativa o interrogativa. Si aún no les quedó muy claro este tema de negativa, afirmativa, interrogativa y de los verbos, de cuáles son irregulares, cuáles son los que utilizan reglas gramaticales o quieren practicar con más ejemplos, ahorita vamos a hacer un pequeño test. Aquí está la evaluación de la clase. Con lo que yo ya les he explicado, considero que ustedes pueden armar las oraciones o contestar lo que se pide. Si gustan tomarle captura de pantalla o una foto para que ustedes lo resuelvan, no sean flojos, saquen una libretita, cópienlo e intenten hacerlo. La única manera de que se puedan aprender por completo un tema a base de mi experiencia es practicando. Ojo, no de memoria, no necesariamente se tienen que aprender las cosas de memoria, pero sí practicando, están haciendo y haciendo ejercicios y armando oraciones, va a ser muchísimo más fácil que se aprendan los verbos o la forma correcta. Si tienen alguna duda o si no le entendieron alguna oración, lo vamos a resolver juntos. En nuestro primer punto nos pide que completemos la oración con los verbos que están en paréntesis. Obviamente los tenemos que pasar a pasado simple. Entonces, el verbo que está aquí, pásenlo automáticamente a pasado simple, como si este fuera su examen. El segundo punto nos está pidiendo que hagamos la pregunta y la oración negativa. El ejemplo ya nos está dando una oración afirmativa. Si se dan cuenta, el verbo está en pasado simple y están ocupando reglas gramaticales. Lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a negativo y a interrogativo con su auxiliar. Recuerden, negativo e interrogativo siempre lleva auxiliar. Y por último nos pide que pasemos estos verbos a pasado simple, que ocupemos reglas o nosotros chequemos si es regular o irregular. Todos los verbos irregulares que ustedes vieron en este video y que están observando ahorita, los pueden encontrar en las tablas de verbos irregulares. Yo utilicé algunas, si gustan se las puedo dejar aquí abajito en la caja de descripción para que tengan los mismos verbos y ya encuentren de dónde guiarse, ¿ok?
para que no se me pierdan. Les voy a dejar un link de descarga. Dicho eso, vamos a comenzar con la primera oración. Aquí tenemos que pasar este verbo que ustedes ven a pasado simple. Como la oración es afirmativa, vamos a utilizar las reglas para los verbos regulares, o vamos a ver si son verbos irregulares que cambian en su totalidad. En este caso el verbo fly cambia, es irregular y sería este: flew. We flew to the USA on a great airplane. Nosotros volamos a los Estados Unidos en un avión padre. Padre, para los que no viven en México, no quiere decir cura o tu papá o algo por el estilo. Es algo que está genial. ¿Cuál es el pasado de go? Went. She went out to lunch. Ella fue afuera a desayunar. Ahora, el pasado de met. Met. Yo conocí a algunas personas agradables en la fiesta. Ahora vamos a hacer los últimos dos. He dropped something. Él derramó algo. The teacher brought the exams correct. El maestro trajo los exámenes correctos. Para finalizar este inciso, este verbo sería irregular. Este también, este no. Aquí hay que duplicar la P y agregarle ed. Y este sería irregular. Pasemos a realizar el segundo inciso. En esta ocasión yo decidí cambiar de afirmativo a negativo, pero también puede ser de afirmativo a interrogativo. En negativo la oración quedaría: She didn't visit her parents last weekend. Recuerden, como la oración es negativa, nosotros ponemos el verbo en su forma simple. No lo ponemos con una regla gramatical como en el caso de una oración afirmativa. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar. No le vayan a poner didn't y me le vayan a bajar visit con ed al final. Recuerden muy bien que es su forma simple, si no se las van a poner mal en su examen. Ahora, vamos a hacer las siguientes. La siguiente oración quedaría: He didn't clean his room before school. Sucede lo mismo. Este verbo tiene una regla gramatical, nosotros lo dejamos en forma simple. Podemos decir, o tiene regla gramatical o simplemente está en pasado. The teacher found the missing exams. El maestro encontró los exámenes faltantes. ¡Ay, qué miedo! La pregunta quedaría como: Did the teacher find the missing exams? Recuerden, primero va did, después va el sujeto, después el verbo en su forma simple o en presente y por último el complemento. No olviden de ponerle el signo. Nuestro último ejemplo: Ariana wanted to go to the movies alone. Ariana quiso ir a las películas sola. En forma de pregunta quedaría: Did Ariana want to go to the movies alone? ¿Quiso Ariana ir a las películas sola? Ahora, ustedes hagan esto que está aquí. Presente, pasado. El presente es look. El pasado, looked. Push, pushed. Braid, braid. Judge, judged. Ban, banned. Dream, dreamed. De verdad, espero que les haya gustado el video de hoy. Y si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y yo con mucho gusto les voy a responder. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.